¿cómo están? En este video vamos a abarcar el tema de circunferencias. Este tema consta de 5 partes, que sería introducir el tema de calcular distancia entre puntos, luego de eso hablar de lo que es la ecuación de la circunferencia, la traslación de circunferencias, trasladarlas, luego puntos y circunferencias, si un punto está dentro de la circunferencia, en el borde de ella o es exterior. Y por último, rectas y circunferencias, que sería nombrar a las rectas de acuerdo a si toca a la circunferencia en un punto, en 2 puntos o en ninguno. El video trata de esos temas y vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar por el tema 1, distancia entre puntos. Como aquí dice la definición, me disculpo por la falta de tildes, fue un problemita que no pude resolver en su momento cuando planteé la presentación y por eso me disculpo, no es un error de ortografía, es un problemita que tenía ahí con el sistema con que hago la presentación. La distancia entre 2 puntos. Ok, nosotros tenemos el plano cartesiano, que es el plano donde aparece el eje X y el eje Y. Ok, digamos que aquí nosotros vamos a decir el eje Y es el eje vertical y el eje X es el eje horizontal. Esto es el plano de geometría, o sea, como una hoja rígida blanca. Y en este plano, vamos a ubicar puntos. Entonces yo tengo que, este se llama eje X y el vertical se llama eje Y, para que más o menos se ubiquen los que apenas vienen acercándose aquí al contenido. Luego de esto, nosotros podemos tener cualquier punto, digamos aquí un punto ubicado, y pues yo necesito darle un nombre a ese punto, identificarlo de una manera que no se confunda con otros puntos. Entonces, para eso se usan las coordenadas X y Y de ese punto. Entonces, por ejemplo, ese punto ahí tiene una ubicación a nivel horizontal, más o menos acá, y una ubicación en vertical, más o menos acá. Entonces, esas son las dos guías. ¿Okay? Como decir calles y avenidas, pues más o menos así es que nosotros identificamos. Por ejemplo, un punto puede tener de coordenada aquí en el eje X un 1 y de coordenada en el eje Y un 2. Entonces, se vería así más o menos. Ese punto está 1 a nivel horizontal y 2 a nivel vertical. Con los ejes, el eje X, pues hay una norma en matemática que es para la mano derecha se van los números positivos. Entonces ahí crecen los números positivos 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Los números positivos se colocan del lado derecho y los números negativos van al lado izquierdo. Entonces sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y para decir las coordenadas a nivel vertical, hacia arriba es signo positivo, se colocan los números positivos, 1, 2, 3, 4, y para abajo los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. El punto de origen es el punto donde se intersecan estos dos ejes, y pues él es el punto con coordenadas 0. Ahora, este punto que está acá, vamos a decir que sus coordenadas, punto P, este punto, sus coordenadas son X, Y. Es decir, se coloca primero la X, luego la Y. Es decir, acá este punto tiene coordenadas 1, porque esa es la marca que tiene en el eje X, y 2, porque esa es la marca a nivel vertical, ¿verdad? En el eje Y. Entonces, este punto se representa con letra mayúscula, se dice que sus coordenadas son X y Y, y en este caso es 1, 2. Pues bien, la opción de distancia entre dos puntos, lo que me dice es que bueno, yo podría tener 2 puntos en el plano, podría tener otro punto por acá, y pues yo quiero saber la distancia de ellos dos. Entonces, ¿cómo nombro estos puntos? ¿Y qué es la distancia? La distancia más o menos es esta línea recta que me une al punto, a uno de ellos con el otro. No importa en qué orden empiece, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, no importa. El tamaño de ese segmento, ¿qué medida tiene? ¿Cuántas unidades? Entonces, los puntos
ya luego que entendimos un poquito de esto, los puntos que nos dan tienen coordenada X y Y. Entonces, un punto que nos dan a ese, yo pienso que es el punto número 1, primero, y sería sus coordenadas X1 y Y1. Y el punto número 2, cualquiera de los dos lo pongo de segundo, sus coordenadas son X y Y, entonces ponemos X2 y Y2 para que no se confundan estos símbolos con las coordenadas del otro punto, ¿no? Entonces vamos a diferenciarlos, este es el punto número 1, el punto número 2. Bueno, ya que tenemos las coordenadas en orden, X y Y, lo que hacemos es calcular esta operación. Dice, d de distancia es igual a la raíz cuadrada de, y adentro, dentro de paréntesis, se hace la resta de las X con X. Aquí dice X2 menos X1. De hecho, si ustedes hacen las pruebas, ponen X1 menos X2 también da igual. Pero entonces vamos a seguir con la fórmula al pie de la letra, ¿ok? Entonces es X2 menos X1, entre paréntesis, va al cuadrado, más, ahora restamos las Y's. Y2 menos Y1, entre paréntesis, y al cuadrado. ¿Okay? Más o menos, esa es la fórmula. Y nosotros vamos a ver ejemplos donde se aplica la fórmula de calcular la distancia entre dos puntos, dadas sus coordenadas, ¿sí? Ya que nos dan las coordenadas. Entonces, por acá, nosotros vemos el primer ejemplo, la distancia entre el punto A, que es 2 menos 3, y el punto B, que es menos 5 menos 1. Corresponde a, muy bien, primero, partimos siempre de la fórmula, mientras más la escribimos, pues mejor la memorizamos, ¿no? D es igual a raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Luego de eso, calculamos propiamente con los valores. ¿Quiénes son x2 y x1? Bueno, esos valores son, por ejemplo, este es x1 y este es y1, ¿ok? Y luego, esto es x2 y este es y2, ¿ok? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es restar las x. Entonces, x2 y x1 se restan. O sea, menos 5 menos 2. Van entre paréntesis y al cuadrado, ¿ok? Luego, más. Y viene la resta de las y's. La y con la y, el segundo con el segundo, sería menos 1, le resto menos 3 y está al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ya que colocamos eso dentro de la raíz, dentro de los paréntesis, todo bien. Entonces, seguimos y vemos que la operación que está dentro de paréntesis, menos 5 menos 2 es menos 7, el otro paréntesis es menos 1 más 3, ¿verdad? Eso daría 2. Esto, aquí está escrito el proceso y ustedes, si lo ponen en la calculadora, les da automático, ¿verdad? Ya tenemos 2 al cuadrado y luego tenemos la raíz de menos 7 a la 2 es menos 7 por menos 7. Entonces, 7 por 7, 49. Menos por menos da más 49. Ahora, más 2 al cuadrado es 4. ¿Ok? Ahora, raíz de 49 más 4, raíz de 53. Listo, esa es la respuesta. Y está en rojo. Bien, entonces, ¿cuál es la distancia entre los puntos? Raíz de 53. Y usted puede calcular un aproximado si usted trata de ver el número en decimales, pero así está correcta la respuesta. Muy bien, ¿qué pasa si nos dan gráficamente 2 puntos y nos dice calcule la distancia? ¿Ok? Nosotros, a partir de la gráfica, extraemos lo que son las coordenadas X y Y de cada punto. ¿Bien? Entonces aquí vemos cómo F es un punto que su coordenada es menos 5, 3. ¿Por qué menos 5? Bueno, yo sé que está recortada la imagen y se ve solo como la parte izquierda del eje X, pero el eje X es el horizontal, lo básico, lo horizontal primero. ¿Ok? Entonces tenemos menos 5. Y de altura el punto está a 3, entonces eso es en el eje Y, se pone de segundo, menos 5,3. Para E tenemos menos 7,6. Eso nosotros mismos tenemos que aprender a hacerlo. Entonces tenemos menos 7 y menos 6, ¿verdad? Menos 7,6, perdón, es el punto E. Menos 5,3 es el punto F. No importa en el orden en que usted los escribe. Bueno, vamos a hacer la fórmula, aplicar la fórmula, sería D igual raíz de la resta de las X al cuadrado más la resta de las Y va al cuadrado. Entonces seguimos.
Dentro de la raíz, la resta de las x, la x con la x, menos 5 le quito, menos 7. Y eso va al cuadrado. Más la resta de las y son 3 y 6. Entonces, a 3 le quito 6 al cuadrado. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, la raíz de 153. Ustedes pueden hacer paso por paso. Aquí lo hice un poquito más breve para que ustedes vean cómo es calcular la distancia entre dos puntos. Tiene un paso de más este ejercicio que el anterior, que es comprender nosotros la parte gráfica. ¿Para qué se calcula, para qué se estudia la distancia entre puntos? Bueno, porque vamos a definir qué es una circunferencia. Y la circunferencia se define a partir de la distancia entre puntos. Yo sé que nosotros podemos hacer aquí un dibujo de una circunferencia, más o menos ahí. Esto es un círculo para nosotros. Bueno, círculo se le dice a esta estructura y su interior. Circunferencia es solo el borde. Nosotros aquí no estudiamos como toda el área de la figura, no estudiamos el círculo, estudiamos la circunferencia, o sea, el borde. ¿Cómo se define eso? Bueno, nosotros de manera muy primitiva decimos es como las monedas, es como la llanta de la bicicleta, es como la rueda de la carreta, ¿verdad? La carreta típica. Eso es un círculo, como el sol, como la luna, ¿ok? Bueno, partimos de algo muy básico. La definición matemática es, dado un punto específico, que sería el centro, y dada una medida, que sería el radio, la circunferencia es toda la colección de puntos que están a esa distancia de ese centro que medieron, de ese punto dado. Es decir, vamos a hablar de esta circunferencia. Esta circunferencia tiene un punto, existe un punto aquí, que podemos llamar el centro O, vamos a hacer una O aquí, una O, y hay una distancia medida, que es así, digamos que es R, vamos a ponerle radio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que gracias a ese punto O y a ese radio R, yo me pregunto, ¿qué puntos están a esa distancia? De O, que están a esa distancia. Pues empiezo a notar que son todos los puntos que están en el borde, Y así sucesivamente, todos esos puntos, infinitos puntos, están a esa distancia. Entonces, esa construcción que hacemos es de un lugar geométrico, se dice. Entonces, la circunferencia es un lugar geométrico, es el lugar geométrico de todos los puntos que distan una cierta distancia R de un cierto punto O. ¿Okay? Entonces, esa es la parte, yo de hecho en la presentación no lo puse propiamente, sino que me esperé a hacerles un pequeño dibujo. Y para nosotros lo que es importante es, bueno, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia en el plano cartesiano? Está el eje X, el eje Y. ¿Cómo sé yo qué fórmula se le asigna a un dibujo de una circunferencia? Entonces, por aquí vamos, ¿verdad? Aquí escribimos en la presentación la ecuación de la circunferencia de centro 0, 0 y de radio R tiene esta fórmula. X a la 2 más Y a la 2 igual R a la 2. Es decir, vamos a hacer un ejemplo. La ecuación de la circunferencia de centro 0, 0 y de radio 8. O sea, en el plano cartesiano, donde está el eje X y el eje Y, en el centro, yo mido 8 y hago un circulito, ¿verdad? Una circunferencia, un borde. Entonces, ¿qué ecuación tiene esa figura? Dice que sería seguir el formato x2, x a la 2 más y a la 2 igual a r a la 2. ¿Ok? Entonces, para nosotros es poner x a la 2 más y a la 2 igual a 8 a la 2, porque el radio es 8, r es 8. O sea, la ecuación queda x a la 2 más y a la 2 igual a 64. Todos los puntos XY que tengan este formato, que cumplen esta fórmula, están en el borde de la circunferencia. Eso es la circunferencia. Esa es la forma matemática de decir la circunferencia de centro 0, 0 y de radio 8. Ahora, otro ejemplo. La ecuación de la circunferencia de centro 0, 0, ¿verdad? El centro es 0 y 0. Y el radio es un número irracional, es 2 raíz de 5. ¿Ok? Entonces, ese número es un radio, es un número en decimales, infinitos decimales, no importa. Vamos a ver que, dada la fórmula que debe cumplir, x a la 2 más y a la 2, igual a r a la 2, lo único que yo sustituyo es el radio.
Entonces pongo que la ecuación es x a la 2 más y a la 2 igual a, ponemos el radio entre paréntesis, muy importante, y al cuadrado. Ahí dice r a la 2. Aquí está el radio a la 2. 2 por raíz de 5 a la 2 se eleva el 2 a la 2, 2 por 2, 4. La raíz de 5 a la 2 queda 5. 5 por 4, 20. Entonces nosotros tenemos la ecuación x a la 2 más y a la 2 igual 20 y eso se dibuja como una circunferencia en el plano de radio 8. Muy bien. Ahora, hay circunferencias que no están en el puro centro del plano, sino que están en otro punto. O sea, ubicadas, su centro está en otro punto cualquiera. Entonces, ese punto cualquiera lo simbolizamos aquí en la definición con HK. ¿Okay? Entonces, la X de ese punto es el número H. Y la segunda coordenada es el número K. Entonces, si el centro es en HK y el radio es R, la fórmula se ve un poco cambiada, pero es lo mismo. Dice X menos la X del centro a la 2 más Y menos la Y del centro, ¿verdad? A la 2, igual al radio a la 2. Se parece, es parecida la fórmula a la fórmula de la distancia. Tiene muchas semejanzas. ¿Okay? Ejemplo, yo tengo la circunferencia de centro menos 6, 2 y tiene radio raíz de 7. ¿Cómo se ve la ecuación? Eso es lo que a mí me piden en el examen, que yo pueda decir algebraicamente cuál es la fórmula. O si yo veo la fórmula, saber cuál es el centro y cuál es el radio. Tengo estos datos, menos 6, 2. O sea, la H es menos 6 y la K es 2. Entonces, el radio de raíz de 7. Colocamos eso en la fórmula, es decir, partimos de la fórmula. X menos H al cuadrado más Y menos K todo al cuadrado igual R a la 2. Colocamos entonces, en vez de H, menos 6. X menos 6 a la 2 más Y menos K, o sea, Y menos 2 a la 2 igual a el radio, me quedó aquí, perdón, me quedó el radio a la 2, raíz de 7 a la 2, entre paréntesis. Entonces esa fórmula, esa flecha significa entonces, esa fórmula nos queda como X más 6 al cuadrado más Y menos 2 al cuadrado más 7. ¿Por qué? Porque la ley de signos dice que este menos menos se puede ver como un más y que la raíz de 7 a la 2 queda un 7. Entonces, básicamente nos queda ya la fórmula aquí directo. Si ustedes tienen esa inquietud, vean. Ustedes les dieron el centro menos 6, 2. Menos 6 es negativo. En la fórmula quedó más 6. Y aquí dice 2. La coordenada Y es 2 y aquí se ve menos 2. O sea, en la fórmula queda como con el signo opuesto. Y el radio se eleva al cuadrado y pues queda aquí, ¿verdad? Ahí decía raíz de 7, elevar al cuadrado queda 7. Siempre se tiene que calcular el resultado. Si es raíz cuadrada, al elevar al cuadrado, pues se cancelan y queda lo que está en el subradical, se dice, o sea, debajo de la raíz, como en este caso, ¿verdad? Pero no siempre da como un número, lo que puedo ver ahí. No sé, a veces hay un número fuera de la raíz y cambia un poquito el resultado. Pero lo que sí es importante es poner el radio dentro de paréntesis para poder elevarlo al cuadrado. Bien, aquí ya tenemos ya gráficamente 3 circunferencias totalmente diferentes cada una. Espero que las alcancen a ver bien. Hay una roja, hay una azul y hay una verde. Entonces, aquí la idea es que podamos identificar cómo queda la ecuación de cada una. Por ejemplo, a mí me parece más fácil el azul porque el azul está centrada en el origen, está en el centro, en 0, 0. La azul, si ustedes la ven, está dibujadita, ¿ok? Está dibujadita aquí y tiene radio 1. Tal vez si se acercan bien, si no ven bien, aquí la escala es de una unidad, ¿verdad? Y se ve en el fondo 0, 1, 2, 3, 4. Este es un círculo, la circunferencia con el centro 0, 0 y con radio 1. Entonces ya vamos a poder plantear la ecuación. La rojita más bien tiene, vamos a ver, el centro es A. El centro está en menos 4, menos 1. ¿Okay? Es decir,
De aquí del centro para llegar al centro de la circunferencia me muevo 4 a la izquierda, ese es el menos 4. Y bajo 1 a nivel vertical, ese es el menos 1. Entonces, su centro es menos 4, menos 1 y su radio es de 2 unidades. Los radios se miden con mucho cuidado. De manera vertical puedes ver la escala, que son 2 unidades. De manera horizontal pueden ver la escala, que son 2 unidades. Si se ponen a verlo como en diagonal, ya ahí tienen dudas. No se miden el radio así en diagonal, ¿verdad? Lo que hacemos es estudiarlo a nivel horizontal y vertical primero que nada. Como aquí en diagonal sería batearles, ¿verdad? Por el momento, para la materia que hemos visto y lo que yo considero que ustedes conocen de secundaria de años anteriores, pues en diagonal ahorita ahí no lo pueden sacar. Vamos a hacer ejemplos así. Y la circunferencia verde, esta tiene un centro C que está a 2 unidades a la derecha, o sea, en el eje X, la marquita es en 2. Y de altura, este punto no está ni más arriba ni más abajo, está a la altura, como decir, al nivel del mar, está en la altura 0. Entonces, la coordenada de ese punto C es 2,0. Y su radio también es 2. ¿Verdad? Aquí podemos ver que del centro, que está una marquita en 2, aquí a nivel horizontal llega hasta 4, o sea, 2, 3, 4. O sea, hay 2 unidades de radio. Ya con todo esto, si ustedes lo apuntan a un lado, pues se van a fijar que vamos a aplicar la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula primero, la circunferencia roja. Ya les dije, era menos 4 menos 1. Aquí está en la fórmula, más 4 más 1. ¿Verdad? Quedan con los signos cambiados. Y el radio es 2, que al cuadrado queda 4. La circunferencia azul se rige por la primera fórmula que vimos de circunferencia centrada en el origen, que es x a la 2 más y a la 2 igual radio a la 2. Y el radio es 1, entonces ustedes ponen en su calculadora 1 entre paréntesis al cuadrado, queda 1. Queda desde esta forma. Y por último, la verde, perdón, aquí dice verde, está muy fosforescente, tengo que modificar ese color. Acá está la circunferencia verde, pues dijimos que el centro era 2, 0, ¿no? Entonces aquí se ve x 2 positivo, ahora se ve menos 2. Y la y era un 0, entonces aquí debería decir y menos 0, que se puede ver una y nada más. Y menos 0 es y. Y por último aquí debería decir el radio al cuadrado, y el radio es 2 a la 2 da 4. Estas tres están correctas y se rige por el par de fórmulas que vimos. Ahora, vamos a definir algo importante. Yo no quise profundizar tanto a nivel de las traslaciones, ¿verdad? En un video futuro podemos tomar una prueba vieja y ver qué nos preguntan y así contestar. ¿Okay? ¿Qué pasa si a mí me dicen en un ejercicio como acá? Bueno, la ecuación de la circunferencia de centro HK y radio R. Ok, yo construyo la fórmula. Tiene la H y tiene la K, la fórmula. Me dicen que se traslada a un cierto punto. Entonces hay que leer con mucho cuidado. Debe decir, se traslada a el punto y viene el punto. Entonces, por ejemplo, el punto es A, B. ¿Cómo queda la ecuación? Pues hay que entender, si una circunferencia yo la traslado, yo la muevo de tamaño. Básicamente es como agarrar una monedita, ustedes pueden tomar una moneda, ponerla en el papel y dibujar una. Y cuando yo quiero dibujar otra circunferencia a un lado, muevo la monedita, ¿no? Y dibujo, ¿verdad? Con el lápiz hago delineo por fuera. Entonces, la moneda no se hizo más grande ni más pequeña, o sea, una moneda no va a ser de 25 y si la muevo se hace de 100, ojalá, ¿verdad? No cambia su tamaño. La circunferencia, si la traslado, es como la moneda. Si traslado la moneda está centrada en otra posición, pero de tamaño del radio no cambia. Entonces, ustedes se fijan y de acuerdo al texto o de acuerdo a la imagen o de acuerdo a la ecuación, usted lo que hace es borrarse de la mente el centro al que hacen referencia, solo extraes el radio, que eso es lo importante, y ahora te ubicas en el nuevo centro que te dan. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, a mí me dan esa circunferencia. Entonces, yo me distraigo con el hecho del dibujo. ¿Ok? Yo soy una persona que voy a ver primero la parte visual, la gráfica. Entonces yo digo, bueno, la circunferencia
de lo más fácil que veo es que es como una monedita, pero de radio 2, ¿verdad? 2 centímetros. Okay. El radio es 2. El centro es menos 2, 2. Pero vamos a ver el texto que dice. Dice, determine la ecuación de la circunferencia al trasladar su centro al punto menos 1, 3. Entonces, ahí cambia. Tal vez lo que queremos formular, hay que tener cuidado y tomar muy en cuenta este centro. ¿Ok? Este centro que está aquí. Disculpen, quiero marcar. Este es el centro que vamos a usar y el radio que vamos a usar es el radio 2. Eso es lo único que vamos a usar. Vamos a poner que el radio vale 2. Perdonen porque les enseñé la ecuación antes. Acá está la ecuación, ¿verdad? Entonces, sin trasladar, yo escribiría que el centro es menos 2, 2. Entonces, aquí, perdón, aquí cometí un error. Vamos a corregirlo. Aquí es, en X es menos 2, 2. ¿Okay? Vamos a escribir acá el centro es menos 2, 2. ¿Okay? Entonces, la ecuación me queda cambiándole el signo al menos 2 más 2. X más 2. Cambiándole el signo a la y menos 2. Aquí, perdonen, aquí es un menos. Y menos 2 al cuadrado. Igual al radio, que es 2 a la 2, 4. Y ahora sí está bien. Perdonen aquí que me había equivocado. Entonces, sin trasladar. Ahora, al trasladar, ¿qué hacemos? Pues simplemente nos olvidamos del centro y usamos el centro menos 1, 3. Este paso ni siquiera es necesario escribirlo, es necesario trasladarla nada más. Entonces, trasladada es x más 1, porque aquí decía el centro menos 1, y en la fórmula va a quedar menos menos y va a pasar siempre un más, entonces ya lo pueden memorizar por ahí, x más 1 al cuadrado, más y menos 3, ¿verdad? Porque este es un 3 positivo, entonces queda negativo acá, y menos 3 al cuadrado. Y si uso el radio de esta parte de aquí, que es el radio a la 2, va a quedar aquí el radio a la 2, va a quedar el mismo número 4. Entonces ustedes lo que van a hacer es escribir esta como respuesta final, ¿ya? Esa es la respuesta final. Esa es la traslación. Entonces, sí hay otros ejercicios de traslación donde se indica con una flecha que se llama vector cómo se traslada el centro hacia otro lugar, pero por el momento cuando veamos un ejercicio así lo hacemos. Por el momento esto era lo que quería explicar a nivel de fórmulas, cómo se afecta la fórmula. ¿Ok? Ahora, los puntos en la circunferencia. Bueno, los puntos en el plano pueden estar en el interior, en el borde de la circunferencia o en el exterior. ¿Ok? Entonces, ustedes ahí tienen tres situaciones posibles. ¿Qué es lo que hago yo para saber si un punto pertenece a una circunferencia? Bueno, a mí me tiene que brindar el ejercicio la ecuación de la circunferencia, que yo pueda sacarla, y las coordenadas X y Y del punto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? La circunferencia tiene una expresión antes del igual y una después del igual. Entonces, antes del igual tiene las letras X y Y. El punto es XY, entonces usted sustituye la X y la Y. Eso es lo que dice aquí. ¿Okay? La circunferencia es X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a R al cuadrado. Ahí son números la H, la K y el R. La fórmula tiene una X y una Y, unas variables. ¿Usted qué va a tomar? Pues va a tomar el punto, que es AB, su coordenada X la sustituye en la X, y la coordenada B la sustituye en la coordenada Y en la Y. Básicamente nosotros vamos a hacer, esta es una X, va a ir aquí, sustituido. Y esto es una Y, va a ir aquí. Una segunda coordenada va a ir segunda. ¿Qué es lo que va a pasar? Que eso lo voy a comparar, no voy a decir igual a R a la 2, al radio a la 2. Voy a ver si da igual, o si da menor, o si da mayor.
Y depende de eso, el punto está dentro, fuera, en el borde. Entonces, si el punto da al evaluar en este lado izquierdo, donde está la X y la Y, si eso me da menor, quiere decir que el punto está muy cerquita, está metido dentro de ese redondel. La circunferencia es como un redondel y el punto está dentro. ¿Ok? Así nos ponemos a pensar en el punto como si fuese un torero improvisado y anda allá dentro del redondel. Y el punto interior es que la distancia al centro es menor que el radio. O sea, él está dentro de ese radio de la figura. Eso es un punto interior, el que está dentro. Ahora, punto en la circunferencia es el que está en el borde. ¿Okay? Que en el redondel el borde son las tablas, ¿verdad? El tablado que está en la orilla. Las puras tablitas que están en la orilla. Entonces, aquí si yo evalúo el punto en la fórmula, yo veo que en el lado izquierdo me da igual que el radio a la 2, entonces igual significa en la circunferencia. Y si al contrario, aquí veo que al evaluar el punto me da más grande que el radio, eso simboliza que el punto está muy lejos del centro. ¿Ok? Entonces el punto es exterior. Entonces, si fuese como un redondel, que es como lo que yo me imagino que tiene adentro, borde y afuera, y que todos entendemos la imagen, visualmente eso quiere decir cualquiera que esté fuera de la orilla, ¿verdad? Entonces, están los puntos interiores, están los puntos en el borde, ¿verdad? En el tablado, en las tablas que están en la orilla, que forman el redondel, y están los puntos exteriores, que son todos los que estamos afuera, todos los que estamos sentados afuera viendo los toros o los que están en la calle, todos esos. Entonces, esos son los puntos exteriores. Aquí se ve como muy complicado, pero vamos a ver el ejemplo. El ejemplo dice, ok, perdonen, me dan la circunferencia y me dan la ecuación. La ecuación tiene X, tiene Y, tiene varios números, dice igual a 36. Y me dan el punto 2 menos 2. Entonces, esa X y esa Y, ese 2 y ese menos 2, los coloco y veo si de verdad dan igual a 36 o dan menos o dan más. ¿Okay? Entonces, yo aquí coloqué una flecha, ahí perdonen porque sale todo el ejercicio chorreado de una vez. Dice X más 3 a la 2 más Y más 3 a la 2 es la parte de la izquierda, ¿cierto? Aquí me siguen, es toda esta parte. Ahora, es esto de aquí. Ahora vamos a, en vez de la X, poner la X del punto. O sea, vamos a poner un 2. ¿Ven que aquí pusimos un 2 en vez de la X? ¿Verdad? Aquí estaba la X al inicio, pues aquí está, aquí iría la X, pero ahora ponemos la X, que es un 2. Ahora, la Y, busco la Y del punto, que es menos 2. Entonces, se coloca aquí de segundo, ¿verdad? En otra parte. Sé que se ve muy parecido, pero no se confunde. Entonces, ya ahora sí, meto esto en la calculadora o lo resuelvo. Yo lo hago a veces paso por paso. Sería 2 más 3 son 5, que está al cuadrado. Menos 2 más 3 es 1, que está al cuadrado. Entonces, ¿cómo resuelvo eso? Sería 5 al cuadrado es 25. 1 al cuadrado es 1. 25 más 1. Ustedes lo pueden poner de una vez en la calculadora. Aquí nos da 26. 26, ¿qué es 26? Es menor, ¿verdad? Que 36. La circunferencia es igual a 36. A usted le dio menor que 36. Entonces es un punto menor, o sea, un punto más adentro. ¿Cómo se llama un punto que esté más adentro en la figura? Eso es punto interior. Vean aquí yo les puse cómo al sustituir nos dio menor que el R a la 2. Eso se llama punto interior. O sea, se apega al primer ejemplo. Y vamos a ver otro ejemplo acá. Igual, bueno, compruebe que el punto algebraicamente pues no está en la circunferencia. Creo que puse algebraico. Yo no sé si lo desarrollé. Vamos a ver qué escribí. Dice, comprueba algebraicamente que el punto es un punto exterior a la circunferencia. Visualmente se ve que es exterior. Ahora, la ecuación de la circunferencia es esta. X más 4 a la 2 más Y menos 3 a la 2 igual a 9. El punto está en la coordenada menos 1, 1. ¿Qué pasa si yo menos 1 y 1 los sustituyo en vez de X y Y? ¿Verdad? X más 4 a la 2,
y menos 3 a la 2. Sustituyendo, menos 1 más 4 a la 2, más 1 menos 3 a la 2. Resolviendo, tenemos 3 a la 2, el primer paréntesis, ¿verdad? Me queda 3 a la 2. 1 menos 3, ok, este es el segundo paréntesis, menos 2 a la 2. Muy importante el paréntesis ahí por este negativo. Lo recubrimos, ¿verdad? Que eso da negativo y está a la 2, entonces nos daría positivo al final. Nos da como un 9 y un 4 son 13. Entonces nos da 13. 13 es mayor que 9. La circunferencia tiene el radio a la 2 aquí a un lado, tiene el 9. ¿Dio 9? No, nos dio mayor que 9. Mayor que 9 significa afuera, o sea, es un punto exterior. O sea, aquí está escrito cómo se apega a esa fórmula donde dice mayor que y nos dice que es un punto exterior, claramente en el dibujo, y nosotros sin dibujo, o sea, a pura fórmula coincide, se dice algebraicamente coincide con la parte gráfica. Y por último, bueno, yo voy a parar aquí y voy a grabar otro video aparte con el asunto de las rectas y la circunferencia, porque es un tema que se extiende mucho más. Entonces, espero que el video les haya servido hasta acá y nos vemos pronto. Hasta luego.